Hola a todos. Bueno, voy a hacer un vídeo específico de representación gráfica de funciones con los distintos puntos de análisis que nos pueden pedir para hacer el dibujo de la función, ¿vale? He hecho vídeos anteriores en los que represento funciones elementales, que son las polinómicas. He hecho un vídeo especial de funciones exponenciales. Y ahora voy a hacer representación gráfica de cualquier tipo de función con el análisis previo que nos pueden pedir hacer, ¿vale? En selectividad suele haber una pregunta, un ejercicio específico de representación gráfica de funciones. Me pueden pedir el dominio, me pueden pedir las asíntotas, me pueden pedir los extremos. Sí que es cierto que todo el estudio es un poco largo para ser un ejercicio de selectividad, entonces del análisis, de los 5 puntos de análisis que hacemos, normalmente suelen pedir pues un par de ellos o 3, ¿vale? Y incluso hay veces que me mandan dibujar la función, ¿eh? Bien, entonces, os recuerdo un poco que siempre hay que tener presente a la hora de dibujar una función cuál es el dominio de esa función, ¿vale? Os recuerdo que el concepto de dominio está directamente relacionado con el concepto de continuidad, ¿vale? Los puntos que no pertenecen al dominio son puntos en los que la función va a ser discontinua y hay que tener cuidado a la hora de calcular el dominio porque los puntos que no pertenecen al dominio intervienen bastante en el análisis de la función, ¿vale? Bien, las funciones polinómicas tienen dominio todos los números reales. Las que son funciones cociente tienen el dominio todo R excepto los valores que anulan el denominador, ¿vale? Entonces tenemos que igualar el denominador a 0 y sacar los valores de x que anulan el denominador. Y esos serían los puntos que no están en el dominio. Vale, la exponencial normalmente tiene dominio todo R, excepto si el exponente no tiene dominio todo R, ¿vale? En el caso de las exponenciales decíamos que el dominio coincide con el del exponente, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una función como esta, el exponente es un polinomio, tiene dominio todo R y el de la función también es todo R, ¿vale? Esta, por ejemplo, el dominio del exponente sería todo R menos el 0, entonces también el dominio de la función va a ser todo R menos el 0. Esta, por ejemplo, tiene dominio todo R menos el 2, porque el 2 me anula este cociente, ¿vale? Entonces, a no ser que os pase algo de esto, que hay un cociente y se os anula el denominador, lo normal es que el exponente sea un polinomio y que el dominio sea todo R, ¿vale? Lo pongo pues por si acaso tener cuidado, ¿vale? Bien, eso en cuanto al dominio. Os pongo aquí las funciones más típicas que suelen aparecer, que son las polinómicas, los cocientes y las exponenciales, ¿vale? Bien, puntos de corte con los ejes. Os pueden mandar calcular los puntos de corte y calcularíamos los puntos de corte con el eje X y con el eje Y. Vale, puntos de corte con el eje X. Todos los puntos que pertenecen al eje X tienen la segunda coordenada igual a 0, ¿vale? El eje horizontal, que es el eje X, tiene todos los puntos con la segunda coordenada 0, ¿vale? Entonces lo que tenéis que hacer es igualar la función a 0. La y es 0, con lo cual la función es 0. Por ejemplo, si tengo la función y igual a x² menos 3, lo que hacemos es igualar la función a 0 y despejar, ¿vale? Entonces aquí tendría dos puntos de corte, el raíz de 3, 0 y el menos raíz de 3, 0. Vale, si me mandan calcular los puntos de corte con el eje Y, aquí ocurre lo contrario, es la X la que es 0, ¿vale? El eje Y es el eje vertical y en ese eje vertical todos los puntos tienen la primera coordenada 0. Entonces, si x es igual a 0, lo único que tenemos que hacer sería sustituir la x por 0 en la función. Por ejemplo, en la función anterior, x² menos 3, si la x vale 0, la y vale menos 3, con lo cual va a cortar al eje Y en el punto 0 menos 3, ¿vale? Bien, bueno, nos puede ayudar bastante calcular los puntos de corte con los ejes para representar la función y en el cálculo de áreas va a ser fundamental, ¿vale? Bien, asíntotas. Bueno, las asíntotas ya sabéis que son líneas imaginarias que nos ayudan a dibujar la función. La función se aproxima a ellas y son una guía muy importante de cara a representar la función.
se dibujan como líneas discontinuas para diferenciarlas de la función. Esto es bueno, pues algo que normalmente hacemos, las dibujamos con línea discontinua para no confundir con la función, ¿vale? Bien, sabéis que hay tres tipos de asíntotas, horizontal, vertical y oblicua. Siempre empezamos por la horizontal o por la vertical. Bueno, yo siempre hago asíntota horizontal, vertical y oblicua. Vale, entonces la horizontal es una recta horizontal que es i igual a un número. Ya sabéis que todas las rectas horizontales se representan con una función i igual a un número, i igual a 3, i igual a menos 2, i igual a 8. Vale, y ese número se calcula como el límite de la función. Cuando el grado del denominador es igual o mayor que el del numerador, existirá asíntota horizontal, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, el límite de la función es un medio. Vale, os recuerdo que los exponentes son iguales, entonces dividimos los coeficientes, un 1 y un 2, un medio, ¿vale? Entonces, i igual a un medio sería asíntota horizontal, ¿vale? Cuando el grado del denominador es mayor, imaginaos que esto fuese un 3, el límite es 0. Entonces, i igual a 0 sería una asíntota horizontal, ¿vale? ¿Cuándo no va a existir asíntota horizontal? No va a existir asíntota horizontal cuando el exponente arriba sea mayor. Imaginaos que esto fuese un 3, ¿vale? 3 y 2, entonces el límite es infinito. Entonces, cuando la x tiende a infinito no existiría asíntota horizontal, ¿vale? Entonces, importante, cuando el grado del denominador, el de abajo, sea igual o mayor que el de arriba, entonces va a existir asíntota horizontal, ¿vale? Bien, asíntotas verticales son rectas verticales y cualquier recta vertical tiene como ecuación x igual a un número, ¿vale? Son siempre los puntos que no pertenecen al dominio. Si el dominio es todo R, no existen asíntotas verticales. Entonces os he puesto un ejemplo, esta función, igualando el denominador a 0 me sale como valores el 4 y el 2, entonces en el x igual a 4 y en el x igual a 2 la función no existe, son puntos que no pertenecen al dominio, entonces x igual a 4 y x igual a 2 serían asíntotas verticales, ¿vale? Entonces aquellos puntos que no pertenecen al dominio son puntos donde hay salto, donde hay una asíntota, ¿vale? Bien, y por último la asíntota oblicua. Vale, la asíntota oblicua solo existe cuando no existe asíntota horizontal. Entonces, por eso empiezo por la asíntota horizontal, porque si existe asíntota horizontal no tengo que calcular la oblicua, ¿vale? Bien, ¿cuándo va a existir asíntota oblicua? Va a existir asíntota oblicua primero cuando no exista asíntota horizontal y se tiene que cumplir también que el grado del numerador sea mayor que el grado del denominador con una diferencia de un grado, ¿vale? Por ejemplo aquí, el grado del numerador es mayor, es 3, el grado del denominador es 2. 3 es mayor que 2 con una diferencia de 1, ¿vale? Entonces, si esto hubiese sido un 4, no existiría asíntota oblicua, ¿vale? Bien, entonces, os lo he puesto aquí. El grado del numerador, que es el de arriba, tiene que ser mayor que el grado del de abajo, pero con una diferencia de 1. X cuadrado y x cubo y x cuadrado, x a la cuarta y x cubo, ¿vale? Entonces, es la condición que, bueno, viendo la función, vosotros ya podéis saber si existe asíntota o no. Vale, para calcular la asíntota oblicua lo que hacéis es dividir. Dividir hasta el final, hasta que ya no podáis dividir más, ¿vale? Entonces dividís x cubo menos 4x entre x cuadrado más 2. X cubo entre x cuadrado me da x, esto es un 2x que le cambio de signo, esto es una x cubo que le cambio de signo, sumo y me da menos 6x. Ya no puedo seguir dividiendo porque el grado es menor. Con lo cual, y igual a x sería la asíntota oblicua, que además coincide con la bisectriz del primer y tercer cuadrantes, ¿vale? Entonces, primero fijaros en que el grado tiene que ser mayor arriba con una diferencia de un grado comparada con el de abajo y luego hacer la división, ¿vale? Bien, y en la horizontal tiene que ser el grado o igual o mayor abajo para que exista horizontal, ¿vale? Y acordaros que la oblicua solo la calculáis cuando no exista asíntota horizontal, ¿vale? Bien.
El cuarto punto del análisis sería analizar crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos, ¿vale? Es también muy habitual que os lo pidan. Las asíntotas y los extremos es algo de lo que más suelen pedir, ¿vale? Entonces he puesto una función que es muy completa, que tiene un poco de todo. Bueno, esto ya lo tendríais calculado previamente. El dominio sería todo R menos el menos 2 y el 2. Igualáis el denominador a 0 y os da menos 2 y 2. Vale, entonces para hacer el estudio de máximos y mínimos haríamos la derivada de la función, ¿vale? Denominador al cuadrado, derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos derivada del denominador por el numerador sin derivar, multiplicáis, simplificáis y cuando ya tenéis el numerador totalmente simplificado, igualáis a 0 y siempre nos quedamos con el numerador. Tened en cuenta que este denominador pasaría al otro lado multiplicando y al multiplicar por 0 os quedaría 0, con lo cual al final siempre nos quedamos con lo de arriba. He sacado factor común, ¿vale? Y me quedan 3 candidatos, el 0, el raíz de 12 y el menos raíz de 12. Que bueno, lo que he hecho ha sido racionalizar, ¿vale? Y me queda más 2 raíz de 3 y menos 2 raíz de 3, ¿vale? Bien, entonces, una vez que tenemos los 3 candidatos, ponemos en la recta real los 3 candidatos, pero también hay que añadir los 2 puntos que no pertenecen al dominio, ¿vale? Entonces, yo he añadido el menos 2 y el 2, os los he señalado aquí en verde para que los veáis, y este es un fallo muy gordo, es decir, si no los ponéis, el ejercicio está mal. Sí que es cierto que el menos 2 y el 2, como son puntos que no pertenecen a la función, o puntos para los que la función no existe, no van a ser extremos nunca, pero sí que tienen que intervenir en el análisis de crecimiento y decrecimiento de la función, porque en esos puntos hay una asíntota. Entonces puede haber cambio de crecimiento a decrecimiento o a la inversa, ¿vale? Bien, entonces yo he puesto en el orden, menos 2 raíz de 3 es más pequeño que menos 2, ¿vale? Entonces ponéis menos 2 raíz de 3, menos 2, el 0, que me ha salido candidato también, el 2 y el 2 raíz de 3. Entonces se os generan 6 tramos diferentes. Tenéis que coger un punto de cada tramo, que no sea ninguno de los que tenéis abajo, ¿vale? Porque con los que tenéis abajo la derivada os daría 0. Vale, entonces yo he cogido el menos 5 en este tramo, sustituyo, me da creciente, sustituyo en la derivada, He cogido el menos 3, que estaría en este segundo tramo, sustituyo y me da decreciente. Si el signo me da positivo, la función es creciente. Si el signo me da negativo, la función es decreciente. No os tenéis que fijar más que en el signo, ¿vale? He cogido el menos 1 aquí, sustituyo, me da decreciente. He cogido el 1 en este tramo, me da decreciente. He cogido el 3 y el 5, ¿vale? Bien, acordaros, sustituís en la derivada y solamente os interesa el signo, positivo, creciente, negativo, decreciente. Vale, en los puntos en los que hay cambio puede haber un extremo. Entonces, en el menos 2 raíz de 3 pasa de ser creciente a ser decreciente, entonces ese es un máximo. Y en el 2 raíz de 3 hay cambio, pasa de ser decreciente a ser creciente, con lo cual ahí hay un mínimo. ¿Vale? Bien, una vez que sacáis el máximo y el mínimo, lo único que tenéis que hacer es sustituir en la función para sacar la segunda coordenada del extremo, ¿vale? Yo lo he hecho con la raíz. Sería interesante hacerlo con la raíz para que se vea que sabemos trabajar con raíces, ¿vale? Entonces, el menos raíz de 3, menos 2 raíz de 3, menos 3 raíz de 3 es un máximo, y luego con el otro he hecho lo mismo, he sustituido, y el 2 raíz de 3, 3 raíz de 3 sería un máximo, ¿vale? Bien, luego os he puesto un comentario que me parece importante. Los puntos que no pertenecen al dominio no van a poder ser extremos, porque no pertenecen a la función. No pueden ser máximos o mínimos, ¿vale? La función no existe para esos valores, pero sí que hay que ponerlos en la recta e intervienen en el estudio, ¿vale? Entonces, aunque el menos 2 y el 2 no puedan ser máximos o mínimos, sí que tenéis que ponerlos en la recta y tienen que intervenir en el estudio. Es un error muy habitual que se os olvide ponerlos, ¿vale?
Entonces, cuidado con eso. Vale, seguimos con el siguiente apartado, que es el estudio de la concavidad, la convexidad y los puntos de inflexión. Entonces, sigo con la misma función, no voy a cambiar. Tengo la primera derivada y luego tendríamos que hacer la segunda derivada e igualarla a 0 para sacar los candidatos a puntos de inflexión. Entonces vuelvo a derivar la función, cuidadito, ¿vale? Derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos derivada del denominador, que es el exponente, por la base elevada a 1, por la derivada de lo de dentro, que es 2x, y por el de arriba sin derivar, ¿vale? Entre el denominador al cuadrado. Aquí he sacado factor común el x cuadrado menos 4, que se me repiten los dos sumandos, ¿vale? Entonces saco un x cuadrado menos 4 que se me va a ir con uno de abajo, ¿vale? Me van a quedar 3 abajo. Y luego lo que he hecho ha sido multiplicar todo lo de arriba, con mucho cuidado, para simplificar, ¿vale? Entonces, abajo me queda x cuadrado menos 4 elevado al cubo y arriba 8x cubo más 96x, ¿vale? Cuando ya tenéis el numerador lo más simplificado posible, igualáis a 0, ¿vale? Ojo con esta derivada, ¿eh? Al derivar el de abajo, tenéis el exponente, la base elevado al exponente menos 1, la derivada de lo de dentro y el numerador sin derivar. Y luego sacamos factor común con cuidadito, los signos. Cuidado este menos, que me cambia de signo todo lo que viene detrás, ¿vale? Entonces mucho cuidado porque un fallo aquí hace que ya pueda tener todo el estudio mal. Vale, me he quedado con lo de arriba porque al pasar esto al otro lado me queda un 0, entonces me quedo con el numerador. Saco factor común, me queda x igual a 0 como candidato y al hacer despejar x cuadrado de aquí me queda una raíz negativa, con lo cual no existen más candidatos por esta vía, ¿vale? Entonces solo tengo como candidato el 0. Pongo en la recta el menos 2 y el 2, que son puntos que no pertenecen al dominio. También aquí hay que ponerlos. Yo ya sé que no van a ser puntos de inflexión, porque son puntos en los que la función no existe, pero tengo que analizarlos, ¿vale? Bien, entonces he puesto el 0, el menos 2 y el 2. Vale, sustituyo en la segunda derivada cogiendo un punto de cada tramo. Entonces he cogido el menos 3, el menos 1, el 1 y el 3, ¿vale? Sustituimos con cuidadito. Si el signo me da negativo, la función es convexa, es decir, una u abierta hacia abajo. Si el signo me da positivo, la función es cóncava, es decir, una u abierta hacia arriba, ¿vale? Bien, negativo, convexa, positivo, cóncava. Menor que 0, convexa, mayor que 0, cóncava. Vale, entonces, bueno, ahí veis los resultados que me han quedado. Bien, x igual a 2 y x igual a menos 2, a pesar de que hay cambio, fijaros, aquí pasa de ser convexa a cóncava y aquí pasa de ser convexa a cóncava. A pesar de que tienen cambio, no pertenecen al dominio, entonces no pueden ser puntos de inflexión, ¿vale? Pero sí intervienen en el estudio. Y luego, en el x igual a 0, la función pasa de ser cóncava a ser convexa, entonces ahí sí que hay un punto de inflexión, ¿vale? Bien, si x igual a 0 es un punto de inflexión, sustituís en la función y os da que el punto de inflexión es el 0, 0, ¿vale? Entonces, una vez que tenéis el punto de inflexión, es ir a la función y sustituir para sacar la segunda coordenada, ¿vale? Entonces es el 0, 0, el punto de inflexión. Bien, y aquí tenéis el dibujo de esta función. En el menos 2 y en el 2 hay una asíntota vertical, y igual a x era una asíntota oblicua. En el era menos 2 raíz de 3 menos 3 raíz de 3 había un máximo, y en el 2 raíz de 3, 3 raíz de 3 había un mínimo, y luego tenemos que es hasta el menos 2 convexa, del menos 2 al 0 es cóncava, aquí había un punto de inflexión, del 0 al 2 es convexa y luego del 2 al infinito es cóncava, ¿vale? Pero bueno, el máximo y el mínimo aquí os delimitan, os ayudan mucho a dibujar la función, porque además sabéis que tiene que estar entre las dos asíntotas, se tiene que aproximar a las dos asíntotas, ¿vale? Bien, y aquí la S, típica de las x cubo, que la sacáis sabiendo que hasta el 0 es cóncava y a partir del 0 es convexa, ¿vale?
Bien, entonces de toda esta función no os mandarían a hacer todo, pero sí que os mandarían probablemente hacer pues eso, las asíntotas, extremos, ¿vale? Muchas veces puntos de inflexión no piden porque la segunda derivada es muy larga, entonces yo creo que por temas de tiempo no suelen pedir mucho los puntos de inflexión, pero bueno, por si acaso hay que saber hacerlo, ¿vale? Bien, pues en el siguiente vídeo voy a hacer ejercicios de esto, creo que 2 funciones un poco peculiares que tengan bastante información para sacar, así que os animo a ver el siguiente vídeo. Gracias.